Bueno, vamos a charlar un rato con Guillermo Tofoni. Tofoni es empresario del fútbol, es dueño de World Eleven, una empresa que desde el año 99 tiene licencia otorgada por la FIFA para organizar partidos amistosos internacionales. Y el tema es privatización del fútbol. Recordá que el mega DNU de Milei autoriza a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas. Sin embargo, la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín confirmó el fallo que traba esa posibilidad porque consideró que no están probadas las razones de necesidad y urgencia invocadas por el gobierno. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué es una sociedad deportiva? Bueno, primeramente lo que hay que decir con relación a esto último, no es que la justicia prohibió que en la Argentina los clubes se puedan convertir en sociedades anónimas. Lo que dijo claramente es que no en todo caso a través de un decreto de urgencia porque entienden que no es urgente. Sin embargo, en el mundo de la industria del fútbol, sobre todo en los últimos 50 años, el aporte de capitales de privados hizo que creciera la industria de manera exponencial. No solamente en Europa, que fueron los pioneros, sino también en Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil ya están trabajando y hay sociedades anónimas que invierten en infraestructura. En Uruguay acaban de hacer lo mismo. Me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el mismo presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol los pone en la misma mesa, dentro del comité ejecutivo, discuten juntos la televisión, mejores ingresos televisivos, de sponsors, mayor infraestructura. Argentina, que está hoy enfrentada a esta circunstancia curiosa de rechazar inversiones privadas de argentinos o de empresas internacionales, que lo que hacen es justamente mejorar el estándar de actividad de los que son socios. Porque si vos tenés un estadio más grande, más lindo, con mayor comodidad, con mejores accesos, es para bien del socio, no es contra el socio. Por ejemplo, podemos hablar muchísimo en cuanto a Argentina, pero si vamos al tema de Boca, uno de los más grandes del país, tuvieron que vender hace 30 años tierras para poder pagar sueldos en la gestión de Alegre y Heller. ¿Y esas tierras dónde están? En la zona más cara de Buenos Aires, que hoy es Puerto Madero, donde están discutiendo si el estadio lo hacen más chico, más grande, si lo cambian de lugar. Alberto J. Armando había tomado esas tierras en su momento y resulta que las vendieron, porque por ahí escuché a un colega que decía, sí, bueno, van a tomar un club para después vender las tierras y hacer edificios, pero el tema es que ni siquiera eso tampoco hicieron, por lo cual el tema de sociedades anónimas tiene que ver con la inversión, primero para infraestructura, segundo para que puedan buscar mejores talentos. Argentina, Sudamérica, pero Argentina y Brasil son la cuna de la producción de grandes talentos, de grandes atletas, y eso tiene que ver con la idiosincrasia argentina, de qué manera los entrenan, y si eso es potenciado, puede ir solo para hacerles mejor a los socios y a los hinchas, porque el socio quiere mejores infraestructuras porque paga una cuota, y el hincha quiere ganar. No le importa cómo, y esto es así en Europa y en cualquier parte del mundo fanático del fútbol. Sí, me quedé pensando cómo sería esa transición del esquema que estamos hoy a un esquema de sociedades anónimas, teniendo en cuenta que también hay muchos no se blanquea, pero hay clubes gerenciados acá en Argentina que mantienen como que el socio pueda votar, sea en el ascenso, ¿no? Que pueda votar y que en realidad el fútbol está gerenciado, digamos. Básicamente... Pero ¿cómo sería pasar a un esquema de sociedades anónimas? ¿Qué pasa con, no sé, River? Pongo el caso de River. Bueno,
Sí, en dirección a lo que estabas diciendo, primero hay que sacarse la careta, dejar de ser hipócritas, porque esto es un negocio. El fútbol, como cualquier competencia de alta competencia, subsiste por sponsors, por derechos de televisión, por inversión privada, que como contraprestación necesita vender una suite, necesita vender más tickets. Si no se venden tickets para los partidos, se va a pérdida, por lo cual esto de negarlas a las sociedades anónimas y hacerlas de manera encubierta no hace más que negar una realidad que está pasando en algunos equipos argentinos. Si vamos, por ejemplo, Talleres de Córdoba, que están haciendo un extraordinario trabajo, este grupo inversor tomó el equipo en tercera división, hoy está no solamente en primera división, sino ya peleando Copa Libertadores, donde ha vendido muchísimo mejor a sus talentos, pero hoy se encuentra con la imposibilidad de que no puede convertirse en sociedades anónimas. Seguramente y muy probablemente tanto Boca como River y algunos otros equipos así de tamaño importante no vayan a pasar de la noche a la mañana a sociedades anónimas. Sin embargo, te encontrás dentro del mundo del fútbol argentino con muchos clubes, por ejemplo, Deportivo Español. Tiene un estadio de 35.000 personas, le caen gotas, agua por todos lados. Tienen apenas 500 socios y votan 240 socios. Entonces, que alguien me diga si ese club no necesita inyección de dinero, de capital, para que, y está en la cuarta división. Cuando era un equipo de primera, ¿qué pasó? Dejaron de inyectarle capital, dejaron de pagarles a los técnicos, a los jugadores, se fueron yendo los socios. Podemos hablar de San Miguel, que está en la zona oeste. San Miguel estaba en la cuarta división y tuvo 17 años en quiebra, hasta que vino un grupo que hoy tiene salones de fiestas, de más de 50 salones de fiestas, y empezó a poner inyección de dinero en el club. Mejoró el gimnasio, mejoró el club, empezaron a hacer promoción para los socios. ¿Tienen una contraprestación por eso? Digamos, ¿usan las instalaciones? Usan las instalaciones, pagan parte del cuerpo técnico. Tenían 1.000 socios, hoy tienen 10.000. ¿Pero a quién le compran? No pueden comprarle a nadie porque no pueden ser sociedades anónimas. Si se pasa definitivamente a la posibilidad de que se hagan sociedades anónimas, ¿a quién esa sociedad, lo que no termino de entender es a quién le compra? Exacto. Hoy por eso se está hablando que el sistema es cash in, es decir, vamos a suponer eventualmente un equipo, no importa cuál, porque en definitiva lo que debe suceder es que los socios pueden decidir si quieren o no inversión privada, aceptarla o no, o seguir como están. Esa siempre es una decisión. Creo que lo dijo el presidente, también el secretario de Deporte y Turismo, Daniel Scioli, lo dejó muy claro, es optativo, no es una obligación. Pero vos al momento de decir, bueno, vamos a invertir, que hay que convencer a un grupo extranjero que venga a la Argentina con las seguridades o inseguridades jurídicas que tiene nuestro país, a invertir. Por eso hay que crear una ley donde también la inversión esté protegida. Nadie quiere venir a la Argentina a perder dinero, y para que ingrese inversión sana, buena y que se quede y persevere en el tiempo, hay que darle seguridades jurídicas. Entonces, supongamos X club, y vos los podés cuantificar según la infraestructura que tenga. ¿Tiene campo de entrenamiento? Sí o no. ¿Tiene un estadio de fútbol? Sí o no. Hay algunos clubes que tienen estadios propios, que se caen a pedazos, pero son propios, pero tienen valor. Entonces vos lo vas a cuantificar como si fuera cualquier empresa. Sí, bueno, esto vale por las inferiores que tienen, por la infraestructura que tienen, vamos a decir $10 millones, por dar un número. Entonces, nadie se va a llevar esos $10 millones porque no hay un dueño. Esos $10 millones tienen que estar integrados 100% a la infraestructura del club. Es decir, el socio automáticamente va a ver la diferencia porque no se lo está llevando nadie. No va a pasar lo mismo en fase 2, es decir, porque ya va a tener un dueño y si lo va a vender, va a querer venderlo seguramente en 18, normal, pasa en Europa constantemente. Entonces, esto de cash in, es decir, toda la plata en el negocio, primero le va a dar seguridad a quien va a venir a invertir, porque no se la estoy dando a nadie que se la va a llevar y se va a jubilar. Va a ir a la industria y va a ir para mejorar los campos de entrenamiento, para armar seguramente algún hotel para chicos del interior,
tiene que invertir el 10% en salud y en educación. Entonces, yo lo que digo es, más es más. Y la ley, que no saldrá ahora a través del DNU, la irán a debatir de manera independiente, pero va a suceder. Y desde la AFA no deberían por qué tenerle miedo, salvo que tengan alguna conveniencia de que esto no suceda. ¿Por qué crees que la AFA le tiene miedo? Creo que definitivamente ellos imaginan una pérdida de poder, porque administran el dinero de la televisión, de las marcas, de lo que ingresa en la AFA, y entonces van dándole a cuentagotas a los clubes y eso les da votos, les da poder, y seguramente a un privado no lo vas a correr con $100.000 porque te va a decir, mira, quédatelos, yo lo que quiero es mejorar la televisión, quiero mejorar la liga, quiero que jugadores de alto nivel se queden más tiempo en la Argentina y lo podamos vender mejor. Por ejemplo, River, para hablar de otro grande, Sí. vendió a Julián Álvarez en 20 millones, está muy bien, pero si lo hubiera retenido un año más, ¿qué pasaba? Y probablemente lo vendía en 80 o 100. ¿Qué acaba de pasar con Barco en Boca? Se fue por 10 millones. ¿Por qué? Y porque no hicieron los contratos que tenían que hacer y pagaron lo que tenían que pagar. Es decir, el ingreso de capitales fuertes, no cualquiera puede comprar un club ni invertir en un club, tienen que ser, primero, dinero que no venga de ninguna cuestión rara, ni de narcotráfico, por supuesto, ni de venta de armas, ni de ninguna cosa extraña. Tienen que ser empresas solventes, poderosas, como pasó en Inglaterra, donde el Manchester City era un equipo, por ejemplo, que no estaba en el mapa y hoy es campeón de la Champions y tiene los mejores jugadores del mundo y se lo puede permitir. Entonces, Te hago una consulta ahí. Porque no sé cómo es en Europa o qué sé yo, en Chile también tienen sociedades. En Chile y en pero Uruguay. mi pregunta es, ¿tienen una limitación de cuántos clubes pueden comprar y en qué división o no? ¿O eso es libre? No, ¿Podrían no es comprar varios libre, no clubes? se puede, esto lo sacaron los italianos en los 80, el antitrust, es decir, vos podés comprar solamente un club, porque si no con dinero te compraste 15 clubes y manejaste la liga. En Vos una liga, un club en una liga. Un club por liga, no podés comprarte ni 2, ni 3, ni mucho menos, y eso está muy bien, porque de otra manera con dinero manejarías una liga. Y esto en la Argentina está previsto de esa manera. Un club inversor, por ejemplo, en Argentina viene un grupo muy importante que es dueño del Genoa en Italia, que está con inversiones muy fuertes en el Everton, que tiene el Vasco da Gama en Brasil. Dice, bueno, queremos invertir en la Argentina. Nosotros creemos, ese es un grupo, por ejemplo, de $8.000 millones, el capital del grupo. Por supuesto, con los brazos abiertos, Argentina, una vez que tenga esto ordenado jurídicamente, legalmente, que sea ley, pueden venir e invertir. Y los clubes y los socios podrán decir sí, no, thank you o vamos para adelante. Gaby. Una de las cosas que siempre me pareció es que no solamente los clubes de fútbol, sino en general en muchos clubes deportivos, que de alguna manera el hecho de que sea un club con gente que comisiones directivas y demás, posibilitó que la plata que se ganaba no quede en el club. Que le hagan un contrato raro a no sé quién para que se lleve la plata de no sé qué. Digamos que había como una desresponsabilización del manejo económico y todo quedaba en una exposición nebulosa, que es un club, es una cosa sin fines de lucro. Y entonces era como que le daba un cierto grado de impunidad a la gente que se hacía cargo de ese club para poder hacer sus negocios y después el club se quedaba con la deuda y esta gente se quedaba con la plata. Digamos, ¿qué hay de eso también? ¿Cómo se limitaría eso si es una sociedad anónima y cómo quedaría beneficiado el socio si pasa a ser una sociedad anónima el club? Claro, actualmente lo que vos decís justamente es si nos va bien, ganamos todos, y si le va mal solamente al club. Entonces, para evitar esa circunstancia, el inversor, por supuesto que va a querer recuperar su capital y estar arriba de lo que va a invertir. Y para eso va a tener que tratar de retener los mejores jugadores que tiene el plantel, va a tener que contratar scouting en todo el país, buscando los mejores talentos, entrenarlos, alimentarlos, darle educación, darle salud, cuidar a la familia, para que no pase lo que pasó en Argentina, tanto con Maradona, porque Argentinos Juniors no lo pudo retener por un tema económico. Inclusive el mejor ejemplo que tenemos en nuestro país es Lionel Messi, que la familia se lo tuvo que llevar
con 13 años porque Newell's Old Boys no le pagaba los medicamentos. Eso no es una opinión, es contundente, sigue pasando en nuestro país y eso tiene que ver porque por ahí el presidente de turno recibe dinero de un promotor que le dice yo te pago el técnico, pero tenés que contratarme estos 10 jugadores y viven en esa hipocresía. Esto es lo que está pasando, esto es realidad, no es solamente una opinión, pasa en muchísimos de los clubes, no digo en todos, pero en una gran mayoría, sobre todo en el ascenso. Rolo. Sí, Guillermo, ¿cómo te va? Te quería preguntar qué pasa en la experiencia internacional cuando se abre el tema de las privatizaciones, con los equipos más chicos y con la diferencia que empieza a haber entre los más poderosos, aquellos que atraen inversiones, que tienen el respaldo de superempresarios. Digo, no te lo voy a contar a vos, la gente que está en el fútbol también lo sabe, al que no está le cuento que en las grandes ligas hay 4 o 5 equipos que tienen consorcios privados detrás, que ponen un montón de plata, que de repente empiezan a dominar los campeonatos, y hay otro lote de equipos que siguen con el esquema de societario, de voto de la gente, y que suelen tener menos recursos. ¿No temés que eso pueda pasar también en la Argentina y cómo se balancea si es que ocurre? Claro. Bueno, en todo caso tendríamos un lindo problema. Yo lo que digo es, al no tener inversión, te encontrás con que el acceso a los clubes, el acceso a ir a un campo de juego, no están en las condiciones que tienen que estar, no tienen parking, no tienen baños como corresponde, no tienen campos de entrenamiento como corresponden, tienen que andar pidiendo que les cedan tierras para construir campos de entrenamientos en tierras ajenas. Entonces es todo un proceso. Seguramente en algún momento te vas a encontrar con que si hay 15 equipos de inversión fuerte y aquellos equipos que no quieran o rechacen inversiones privadas tengan complejidades a la hora de competir, pero nosotros creemos que hay que equiparar para arriba, no equiparar hacia abajo. Europa, que es nuestro norte, le fue muy bien equiparando hacia arriba. Y hay muchos equipos, te puedo nombrar varios, pero por ejemplo, el Udinese en Italia siempre fue un equipo privado, pero de media tabla, donde ellos saben que están en esa franja, donde incorporan muchos chicos de 13, 14 años, donde le dan educación, donde le dan salud, donde económicamente se hacen cargo de sus familias y apuestan a que cuando esos chicos tengan 20, 21 años, venderlos a equipos que pelean la liga. Y de esa manera equiparan números. Por lo cual yo creo que la discusión actual, y creo que es una materia pendiente que tenemos los argentinos, tiene que ver con dejarle a la gente algo que quede para siempre. Y esto tiene que ver con infraestructura. Cuando vos vas a agarrar su club y le mejorás su calidad de vida, y mejorás sus inferiores, y mejorás sus vestuarios y su campo de entrenamiento, y por ahí seguramente en los primeros años no ganen lo que ellos piensen, pero cuando haces las cosas como corresponden, al final del día te va a ir bien, como le está pasando por ejemplo a Talleres de Córdoba. Ellos estaban en la 3ª división y hoy están en la 1ª, y eso tuvo que ver con inversión privada, si no, no hubiera sido posible. Marina. Guillermo, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás? Marina? ¿Cómo Recién estás? ponías el ejemplo de Talleres y se me ocurre en una escala mucho más chiquita, lo debes conocer el caso de Atlas, que bueno, si bien no tiene que ver con que se haya privatizado ni mucho menos, pero la llegada de un management externo, la televisión, etcétera, lo cierto es que consiguieron un ascenso y que bueno, sigue siendo un club que la recontra pelea, pero se vio la mano del privado colaborando. No sé qué opinión tenés de eso, pero más allá de eso, lo que te quería preguntar es que entiendo que en el espíritu del decreto presidencial está la opción. Es decir, no hay una obligación de convertirse en sociedades anónimas, sino hay un derecho a ejercer la opción, que supongo que eso por reglamento se deberá consensuar con los socios, en las distintas comisiones directivas, habrá que acomodar estatutos, etcétera, etcétera. Y no entiendo por qué la resistencia si se trata de una opción y no de una imposición. Exacto, bueno, en orden por cómo me lo venís diciendo. Muy probablemente esto también pueda ser inspirador para aquellos socios que no les gusta esta cuestión de la sociedad anónima y ellos puedan, de buenos oficios,
acercarse al club en el cual son socios y aportar capital para mejorar las instalaciones, para armar algún centro odontológico, un centro de alta complejidad, una escuela, pero en líneas generales, salvo en el caso de Atlanta, en el caso de San Miguel, algún otro, no sucede. No hay inversiones de los socios que puedan mejorar las infraestructuras. Y no hay bancos en la Argentina, lamentablemente, que den créditos a 30 años a un porcentaje razonable para que los socios puedan endeudarse y aportar para el club. Porque también es lo que tiene el deporte, básicamente el fútbol. Si la pelota entra o sale, quedaste afuera o te fuiste de tu categoría, o si entró, saliste campeón y te ingresó más dinero porque vas a participar de Copa Libertadores. Es decir, es muy cambiante, por lo cual necesitas un respaldo económico sostenido en el tiempo y que sea, como vos decís, una opción, como por ejemplo en Alemania tienen el 51-49. Hay algunos clubes alemanes, hay 4 básicamente, que son 100% privados y el resto tienen 51%, digamos, privado y 49% los socios, conviven, invierten, no tienen ningún tipo de inconveniente jurídico y es todo transparente como está planteado a nivel de presidencia, que esto le dé transparencia al fútbol argentino para aquel que quiera privatizar, y si los socios están de acuerdo, así suceda. A mí me gustaría, por ejemplo, que en Córdoba los socios de Talleres, de manera ficticia, pensemos en voz alta, pudieran votar, o si hoy votarían a favor o en contra, que por ejemplo Andrés Fassi comprase Talleres de Córdoba, como una sociedad. Porque es un ejemplo de cuando tenés convicciones, que cuando hay inversión seria, donde le metés mejores campos de entrenamiento y haces un buen scouting y vendés muy bien, al club le va mejor, no hay dudas. Guillermo, perdón. 2 cosas quería preguntarte. Una, si un decreto es suficiente para que una empresa grande del exterior venga a comprar un club, o si crees que eso, más allá de la situación hoy que tiene ese ítem del decreto, ese es el camino o tendría que ser una ley. Y la otra es, ¿qué regulación tiene después de obligaciones y demás el privado? Porque en algún punto suponemos que todas las trampas que hoy hacen la dirigencia de estas entidades no las va a hacer el privado, y bueno, eso dependerá de la ética y la moral del privado que entre, ¿no? No, primero es que, digamos, el privado está obligado a hacerlo bien, porque si no perdería dinero él mismo, digamos. Sí. Es decir, está obligado a hacer buenas... Sí, más allá de la exposición de su capital, digamos. Como primera medida, tiene que ser una compañía, un privado, que pueda justificar el dinero que tiene, por lo cual se tiene que saber su procedencia. Automáticamente, antes de asumir, tienen que presentar el plan de trabajo de lo que haría con esa institución. Si mejora el estadio, si lo tienen, si haría un estadio nuevo porque el equipo, por ejemplo, no lo tiene, si amplía los campos de entrenamiento actuales, el 10% de la inversión tendrá que ir derivado a educación y salud. Esto tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de Pachuca en México, tienen 2 complejos de alta complejidad, tienen una universidad, tienen un complejo para 600 chicos que puedan alimentarse y vivir en el lugar y de esa manera aspirar a ser jugador profesional. Muchos quedan en el camino, porque tiene que ver con la competencia. Claro. Entonces, el tema de salud, el tema deportivo, mejorar la parte deportiva, es parte de la obligación que va a tener el grupo que ingrese a la Argentina. Y nosotros creemos que tiene que salir, que tiene que ser una ley. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos para atrás, por ejemplo, Menem presidente, claro, quisieron privatizar, pero no tomaron ningún tipo de reparo. Entonces cualquiera iba y podía comprar un club. Entonces Mandillú terminó desapareciendo, Blanquiceleste con Racing hizo un desastre. ¿Pero por qué pasó esa cuestión? Porque no tomaron todos los recaudos que tendrían que tomar, que es haciendo una ley para que el inversor la cumpla primero,
y para que por otro lado los socios y los hinchas no se queden sin un club, básicamente. En realidad es para proteger al socio. Y esto es importante explicarlo porque hay mucha confusión. El socio o el hincha te dice, no, yo no quiero las sociedades privadas, ni mucho menos, pero tienen que saber de qué se trata, que es para mejorar la vida del socio que paga la cuota y para ser más competitivo al hincha de fútbol, del cual hincha todos los fines de semana. ¿Qué diferencia hay entre sociedad anónima y sociedad deportiva? Bueno, en realidad es una figura que se puede inclusive discutir. Se había hablado en un momento de armar un fideicomiso, por ejemplo, pero los fideicomisos en Argentina tienen una duración máxima de 30 años. Y si vos haces una inversión fuerte como un estadio, 30 años no entras en el recupero de inversión. Por lo cual, las sociedades en la Argentina, que son buenas, esto hay que decirlo, la ley la prevé por 99 años. Entonces te da un plafón distinto a la hora de invertir. Gonzalo. Guillermo, mucho gusto. Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Quería conocer tu opinión sobre un tema que me parece que es crítico y es de salud pública, que es lo que está pasando con las apuestas deportivas y los equipos de fútbol. Es un tema que fue prohibido en Europa hasta donde tenemos entendido y hoy sí. Betson auspicia la camiseta de Boca. Digo, todos los clubes tienen un sponsor detrás y Coder en River, no lo recordaba, gracias Rolo. Y tenemos un montón de chicos en las escuelas, Flavia Pitela siempre lo comenta, nuestra compañera, que están teniendo problemas de adicciones, como si fuera cocaína, con las apuestas que hacen por teléfono, y que el fútbol es cómplice de esto. Sí, de hecho escribí una columna en El Cronista Comercial al respecto. Los europeos también, como en todo, para lo bueno y para lo malo, siempre van en punta. Ellos durante muchísimo tiempo tuvieron el tema de las apuestas, sobre todo los ingleses, y al final del día llegaron a la misma conclusión que vos me estás contando. Luego en Argentina estaban prohibidos, luego se abrió para que pudieran participar en la industria, y un poco lo que te dicen es, bueno, pero esto está sucediendo, si nosotros le damos la espalda a que ingresen al mercado de manera legal, lo están haciendo de manera ilegal. Pero entramos en una discusión como la droga. Si hay droga, entonces legalicémosla. Entonces estamos en un punto complejo. Yo lo que creo, es una opinión solo personal, si cuanto más alejado se pueda estar del tema de apuestas deportivas, mejor para el deporte, mejor para el fútbol. Lo que no sé es con los tiempos que corren si eso efectivamente se va a poder frenar, aunque desde la institución madre o incluso desde el gobierno las prohibiesen, ¿se entiende lo que digo? Pero habría que por lo menos tomar una medida drástica ya, ¿no? Porque habría que regularlas, estoy totalmente de acuerdo, es un tema que habrá que... Sí, el problema ahí es bien. Internet, ¿no? Claro. Y bueno, pero y toda la cantidad de redes sociales, claro. ¿Cómo las frenás? No podés. No, pero además puede ser clandestino también, digo, es algo que escapa a cualquier tipo de regulación. Sitio puede ser bloqueado por un país. Y muta sí, otro. Los sitios pueden ser bloqueados. Sí. No, pero te encontrás con situaciones ridículas que empieza el partido y de repente el jugador tira la pelota al córner o al lateral para decir, bueno, el primer lateral se hizo los primeros 4 o 5 segundos. Que son cómplices los jugadores, está diciendo. Obvio. Es que al final del día terminan tentando a los jugadores que terminan siendo cómplices. Hubo jugadores presos en Europa por este tema de apuestas. Y bueno, tocaste un tema realmente sensible, actual, moderno, y que en algún momento lo van a tener que legislar de tal manera que si va a suceder algo incorrecto, que sea de la menor manera posible, digamos. Marina. Sí, Guillermo, pensaba en los argumentos, y de hecho los repasaba recién, los argumentos que da la AFA por un lado y los clubes por otro para oponerse a las sociedades anónimas, y en general el recurrente tiene que ver con la función social de los clubes, con aquellas actividades que hacen los clubes que no son necesariamente rentables, que son amateurs, que contribuyen a la integración social de los chicos, a generar redes de contención que los saque de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. No te estoy contando ninguna novedad.
En ese sentido, ¿cuál sería el contraargumento o de qué manera se puede contrarrestar ese argumento que habla de la función social de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro? Está muy bien lo que decís. Toda iniciativa privada primero tiene que destinar parte de los fondos a salud y educación dentro de los clubes. Y hay muchos clubes, por decirte la gran mayoría, no incluye ni salud ni educación en sus clubes. River sí tiene, por ejemplo, una escuela ejemplar, pero hay muchos, y yo te diría la gran mayoría de los clubes, no tienen educación. Y yo te diría que en un 80% tampoco tienen salud. Entonces, parte de la inversión tiene que ver... ahí incluye, pienso, siguiendo el argumento de Marina, uno piensa, no sé, el hockey, sí, claro, básquetbol y un montón de otras actividades para chicos que no son rentables. Eso también estarían obligados a Están obligados a mantenerlo, dentro de ese podrán 10%. mejorarlo o no, pero están obligados a mantener todo lo que tiene cada uno de los clubes. Porque cuando vos tomás una sociedad, digamos, un negocio, no puedes decir, bueno, mira, yo galletitas no voy a vender, esto, tomás todo como es, todo como está. Y lo que tiene que venir es para mejorar, no es para empeorar. Escuché por ahí que algún agente decía, sí, pero el hockey me da pérdida, el tenis me da pérdida, que seguramente, pero es parte de un todo que vos tomás y vos lo que tenés que hacer es hacerlo suficientemente competitivo, la parte que donde está el mayor potencial, que es en el tema de la venta de televisión que recibe el club por los derechos de los campeonatos y la venta de jugadores. En el caso de Argentina, el 80% es la venta del jugador. En el caso de Inglaterra, el 80% es lo que recibe de los derechos de televisión. Argentina, si al final del camino decidiera ampliar el tema de la SAD, muy probablemente se va a encontrar con que muchísimos jugadores de mucho talento no se van a ir tan jóvenes y puedan resistir en la Argentina. Eso va a permitir una liga más competitiva. Al tener una liga más competitiva vas a poder exigir mejor por los derechos de televisión y eso va a incrementar no solamente el bienestar de los socios, sino la alegría de los fans que van a tener una liga muchísimo más competitiva. Cuando hablamos de sociedades anónimas y de ingreso de divisas al país, podemos pensar sin temor a equivocarnos lejos entre 2.500 y 3.000 millones de dólares que podían ingresar a la Argentina. Esto tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con ampliación de lo que hablamos anteriormente de las estructuras que tiene cada club, tema salud, tema educación, dejarles a la comunidad un hospital, unos primeros auxilios, complejos de alta, digamos, yo no soy médico, pero salas de alta complejidad, por ejemplo, la parte de traumatología, cosas que tengan que ver con el deporte. Hay un sinfín de inversiones que puede hacer un privado en mejora de una institución. Después podrán discutir si Boca o River o un equipo de los grandes dan ese paso. Inclusive algunos que están dirigiendo, si yo fuera inversor, diría, no sé, bueno, compro tal club y el presidente que se quede manejando el club porque mejor que ellos no sabe nadie de lo que está pasando, cuánto pagan, cómo pagan, qué pasa con las barras bravas, cómo los adecuás. Argentina está pendiente, por ejemplo, en el tema de los estadios en cuanto a que deberían estar todos, por ejemplo, sentados. Y en la gran mayoría están casi todos parados. Y eso indirectamente tiene que ver también con la violencia y la imposibilidad hoy que tenemos en Argentina de que los clubes no jueguen, por ejemplo, con las dos hinchadas. Rolo. Guillermo, te quería preguntar por lo que pasa, me sigue inquietando lo que pasa con los clubes que no entran dentro de la opción de una sociedad anónima. Lo que uno ve acá en la Argentina es que nadie se hace cargo de lo que pasa con la economía de esos clubes, que hay tipos que ganan las elecciones, administran el club, supuestamente sin recibir un mango aparte, y después cuando se van dejan 20, 30 millones de dólares de deudas de pases de jugadores que compraron y nunca pagaron, deudas por contratos que incumplieron, que rompieron unilateralmente y nunca afrontaron, y que todo eso va contra el patrimonio del club
y va contra el patrimonio de los socios. ¿Vos creés que a la par de un cambio en el régimen, o por lo menos que aparezca la opción de las sociedades anónimas, también debería haber un cambio en cuanto a la reglamentación y a la forma en la cual se manejan los clubes que puedan llegar a optar por seguir siendo asociaciones civiles? Bueno, tocaste un tema también delicado porque ahí estás hablando directamente de corrupción. Sí. ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que más hay en el fútbol argentino? Lo digo yo, no tenés por qué decir, pero digo... No, pero escúchame, yo estoy peleado contra la cúpula por tema de corrupción, es así. Entonces, para evitar justamente la corrupción y para evitar que si les va bien al presidente, a la comisión directiva y a los jugadores. Ahora, si les va mal, le va mal solamente al club porque queda endeudado. Entonces, acá hay que hacer una revisión de los temas fiscales, de los clubes, hay que hacer una revisión de las deudas, de los jugadores que prevenden a empresarios de manera privada y no lo blanquean en sus balances, y después a la hora de la verdad, cuando viene otro presidente, se encuentra que va a vender un jugador y dice, no, ya lo vendimos, ya lo vendimos, no son dueños de nada, prevenden por más tiempo del mandato que tienen. Entonces, digamos que una inversión privada ordena definitivamente esa circunstancia, y en ese caso, si pierde el empresario o el grupo empresario, no el club. El club en esa circunstancia dejaría de perder como está pasando actualmente, donde la plata se lo pueden llevar los dirigentes. O porque se la llevan por un tema de corrupción, o porque la pierden porque son inútiles. Pero en cualquiera de los dos casos, el perjudicado siempre es el club. De la otra manera, seguramente el empresario o el CEO que esté a cargo de llevar adelante la institución va a tener que hacer las cosas bien, porque va a ser un asalariado, y porque si no pierde su trabajo, y si es el dueño, lo va a tener que hacer bien, porque si no va a perder su capital. Marina. Guillermo, sabes que te escucho hablar, entiendo que hay una posición que tiene que ver con una convicción y es legítimo, y te digo, en líneas generales estoy a favor de que se privatice, por supuesto, y me parece interesante esto que planteábamos al inicio, que es la opción, ¿no? Que no sea una privatización compulsiva. Pero mientras te escucho hablar, trato de escudriñar y digo, ¿qué busca Guillermo Toffoni? ¿Qué querés en este esquema? ¿Vas a por un club? ¿Esto es bueno para los intereses de tu empresa World Eleven? Te lo pregunto, digamos, a boca de jarro y con total honestidad, porque es lo que estoy pensando desde que arrancaste a hablar. Bueno, te lo voy a decir abiertamente. Hace mucho tiempo que me gustaría que en la Argentina vinieran inversiones privadas, y muchas de las cosas no pasaron por inseguridades jurídicas. Conozco muchísimos grupos internacionales de todo tipo. Árabes, rusos, chinos, japoneses. Hace 30 años que estoy en la industria, entonces este trabajo me llevó a sentarme con grupos realmente importantes que hubieran invertido en nuestro país en otros rubros también, y siempre nos quedamos trabados en que vienen a la Argentina y los terminamos expropiando, les terminamos sacando la plata, y siempre cuando un argentino está en el exterior, ¿viste? Tenés que explicar 3 veces lo mismo porque no te creen y porque vivimos rompiendo contratos, que es lo que sigue pasando. Entonces, toda esa circunstancia hay que pararla. Para mí, en lo personal, en lo profesional y después de todo tipo recorrido, es un orgullo, una satisfacción poder hacer que inversores internacionales, por una llamada o por una video, por una presentación o por una convicción, puedan venir a la Argentina a invertir en nuestro país y dejen el dinero aquí. Para mí es una satisfacción total. Que después en el colateral poder hacer yo algún negocio, venderles algún partido a buena hora, y me dedico a eso. Yo siempre, en toda mi carrera, lo hice de manera privada. Gracias a Dios no tuve que pedirle plata a ningún club, a ninguna federación. Hice 65 partidos internacionales para la selección argentina, muchísimos de altísimo nivel, 4 partidos con Alemania, 2 con España, 2 con Francia, 2 con Italia, la Copa del Papa. Y bueno, la historia es larga, y hoy Argentina se encuentra con que por ahí hace partidos de baja calidad, porque seguramente no tienen el management necesario para poner a Argentina donde se merece, campeona del mundo. Pero si podemos hablar de los campeones del mundo, dicho sea de paso,
el 100%, porque Armani fue campeón del mundo, pero no participó en ninguno de los 7 partidos, son de sociedades anónimas. Todos los jugadores de selección argentina juegan en las ligas privadas. No hay uno que, porque acá he escuchado, dicen, no, somos los campeones del mundo, pero Argentina no es la liga campeona del mundo. Cuando juguemos con 23 jugadores de Argentina que jueguen y militen en nuestro país y salgan campeones del mundo, diremos que la Liga Argentina es campeona del mundo. Muchos se formaron en River. Sí. Todos se formaron en Argentina, incluido Lionel Messi. Todos se formaron en Argentina. Argentina es una gran formadora de jugadores. El punto es, ¿por qué se tuvo que ir Messi? Eso es otro. Exactamente. ¿Por qué Messi se tuvo que ir con 13 años? Cuando podía haber jugado en el fútbol argentino. ¿O por qué Álvarez se fue con 20, podía haberse quedado 2 años más? O Dibu Martínez con 16 años, y siguen las firmas de jugadores que no llegan a debutar en primera en Argentina y los compran desde el extranjero. Eso hay como cambiarlo también, porque siempre queda la sensación de que hay una cierta turbiedad, que hay acuerdos por abajo de la mesa, cuando los clubes europeos o de otros países, de otros continentes, vienen a buscar a jugadores de 15, 16 años que no son profesionales y se los llevan por acuerdos que uno nunca termina de quedar claro de qué se tratan, porque no son mayores de edad todavía. La FIFA trabajó muchísimo, hay que decir esto, sobre todo para cubrir a esos clubes donde los padres se los llevan por la famosa patria potestad, y estableció un derecho de formación, es decir, un pago por derechos de formación, que nunca es claramente lo que correspondería por precios de mercado, pero es una muy buena medida que en su momento implantó FIFA por esa razón que vos decís. Pero es ahí donde ya nos metemos en una cuestión legal, y por más que sea privado o de los socios, si un chico de 15 años se quiere ir, sí, no lo vas a poder evitar si se va con 2 padres, ¿no? Vos hablabas antes de yo me enfrenté a la cúpula por corrupción. La otra vez hablamos en un llamado telefónico de tu problema hoy con el Chiqui Tapia. ¿Por qué no nos contás brevemente cómo es esa historia? Básicamente no cumplen con los contratos, y los contratos en el mundo están para ser cumplidos, de cualquier orden. En este caso puntual, arrancaron desconociendo un contrato, lo cual es más grave aún. Cuando lo llevamos a la instancia penal y se vieron que cerca venían los peritos caligráficos, recularon y dijeron, no, firmamos el contrato. Pero, ¿sabes qué? No es válido porque no fue aprobado por comité ejecutivo. Cuando ningún partido es aprobado por comité ejecutivo, porque la firma del presidente obliga, y 65 partidos para la selección, ninguno pasó por comité ejecutivo. En todo caso, era la obligación de Tapia y de Tobillino hacerlo pasar por comité ejecutivo, pero no es un tema que digamos, que era mi obligación. Cuando Argentina sale campeona del mundo, dijeron, esto no nos quedamos nosotros, claro, y hacenos juicios, cuando nos ganes no estaremos nosotros, lo pagará el que viene, y así está Argentina, así le pasó YPF, ¿no? Entonces, salvada la distancia, es bastante parecido. Por supuesto, yo sigo con mi actividad, vengo de hacer partido en Estados Unidos con Messi, el Inter de Miami en Dallas, estoy con varios temas internacionales que no es de selección argentina, y ese tema lo estamos tratando jurídicamente y esperando que la justicia al final del día, bueno, dé un veredicto favorable. Cecilia. Sí, pensaba hoy primero que qué locura esto de que el club hace toda la inversión inicial y nunca amortiza esa inversión, porque después la ganancia se la lleva otro cuando se lleva el jugador, ¿no? Es completamente delirante. Pero vos mencionabas a los jugadores campeones del mundo, y siempre pienso que en los cambios de la sociedad tiene que haber liderazgos, voces que empujen y demás. Y esos campeones del mundo son los que ven cómo funcionan sus clubes en el mundo y cómo funciona el fútbol en la Argentina. ¿No hay ahí referentes que empujen un proceso de transparencia para el fútbol en Argentina, de entrada de capital privado? ¿No aparecen esas voces? Mira, el atleta, el jugador argentino en general está focalizado en hacer lo que sabe hacer, y lo hace muy bien,
que es jugar a la pelota. El jugador argentino actual, gracias a Dios, es muy profesional, a diferencia de otras décadas. El jugador argentino hoy es competitivo. Bueno, siempre lo fue, pero digamos, hoy es más profesional. Se cuida más en las comidas, pesa cuánta comida va a ingerir, no toma alcohol en líneas generales, no sale de noche. Estamos hablando más bien los europeos, ¿no? Lo que vos estás tratando. Y no se van a meter en una cuestión política que no es una pelea de ellos hoy. No se van a meter, pero probablemente en la intimidad todos piensen igual, porque ellos ven qué significa jugar en clubes de primera división, donde los sueldos están al día, donde los premios te los pagan en la moneda acordada, donde cobran en tiempo y en forma, donde viven en casas espectaculares, donde les pagan absolutamente todo, donde no está esa discusión económica, y donde ven cómo transita la relación con los fans, con los socios, ven la calidad que significa la inversión, la viven en primera persona. Pero no creo que debamos convocar a ellos y exponerlos a ellos a esta discusión que si bien ellos la están viviendo, porque son todos de clubes privados, absolutamente todos, y saben los beneficios de que eso representa. Lo que yo digo es que en la Argentina, con inversión privada, muy probablemente muchos de esos jugadores todavía los tendríamos jugando en nuestro país. McAllister, por ejemplo, que se fue de Boca por la puerta trasera, por un tema de contratos, básicamente. Barcos acaba de ir por $10 millones, un chico que potencialmente puede ser de 30, de 40. Y así una lista interminable, y estamos hablando de los grandes clubes. Imagínense los equipos de segunda división. ¿Ves algún equipo de primera que puede ser de los primeros que marche hacia una privatización? Bueno, lo nombré. Yo creo que Talleres y otro. No me animaría a decirlo porque podrían volar por todos lados, circunstancias que en realidad, por eso digo... Pero Guillermo, el presidente Milei dijo, hace falta que se abra el tema de las sociedades privadas porque hay un club muy importante que va a ser comprado, que ya tiene un oferente. Habló incluso del Manchester City de afuera, pero no dijo de qué club hablaba acá en la Argentina. Independiente. Mira, ¿Tofoni? Nosotros estamos pensando... Que sea un montón de fútbol, obvio. Estamos pensando, sugerí la idea de, una vez que esto sea ley y no haya esta discusión, por supuesto siempre con el ok de los socios, organizar un congreso internacional donde se van a invitar a los clubes más importantes del mundo, donde van a venir inversores de todas partes del mundo para... invitarlos a invertir en nuestro país. Es una especie de feria de negocios de clubes de fútbol. Una especie de feria de negocios internacional por primera vez, donde tenemos el apoyo de muchas federaciones. Puedo nombrar el presidente, por ejemplo, de la Liga Española de Fútbol, totalmente alineado en esta dirección, donde todos quieren ayudar. Bueno, utilicen el programa de España, el de Alemania, el de Inglaterra, y Argentina tiene la bendición de tener muchísimos talentos y la bendición de saber hoy que Argentina va a continuar con esos talentos. Entonces es muy visto en los mercados internacionales porque justamente en ese sentido el argentino tiene muchísima conducta. Gracias por haber estado acá, Guillermo. Un gusto, la verdad me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Guillermo Tofoni, señores, dueño de World Eleven.